video viralizado en redes sociales mostró la brutal agresión de una estudiante a otra en el Parque Chimbía, en Quito. Ambas adolescentes pertenecen a una misma institución educativa. La ministra de Educación, Alegría Crespo, calificó el hecho como inadmisible y aseguró que se activaron protocolos, se brindó apoyo psicosocial y se remitió el caso a la Fiscalía. Pero el hecho ha vuelto a encender ese debate sobre los límites de la responsabilidad del sistema educativo frente a episodios de violencia que, aunque ocurren fuera de los planteles educativos, nacen también en el entorno escolar. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Conversamos con María Brown, ella es exministra de Educación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Realmente comentábamos antes de empezar la entrevista lo perturbadoras que fueron esas imágenes, ¿no? Esos golpes, esa agresión y ese nivel de violencia, y usted me decía, ese es el reflejo de cómo estamos en nuestra sociedad, ¿no? Pero lo que más nos preocupa, María, es justamente lo que veíamos alrededor. Pese al nivel de agresión, nadie reaccionaba, más bien aupaban la violencia. Gisela, eso nos debe poner a nosotros como sociedad a cuestionarnos cuál ha sido nuestra postura respecto a la violencia, no solamente frente a este hecho aislado, sino en distintos contextos. Esto yo lo califico como un síntoma de lo que sucede no solamente en el entorno escolar, sino inclusive lo llevaría al plano internacional. En un momento en donde tenemos una juventud y una niñez que están creciendo alrededor de noticias de guerras, de bombardeos, que suceden en países lejanos, pero que hoy la tecnología y la comunicación es tan cercana, que puedes mirar cómo una ciudad entera puede estar devastada en un solo día, cómo personas quedan sin lugar de vivienda, son desplazadas, están en situaciones de movilidad. Empezamos a normalizar estas situaciones de violencia como algo que fuese no solamente posible, sino aceptable. Pensamos y vemos a líderes mundiales que resuelven las diferencias entre los países con términos violentos, con agresiones verbales, con agresiones físicas y finalmente con guerras. Esto no es menor, porque esto implica que tenemos una generación que está criándose en un entorno que ve esto con demasiada naturalidad, y nosotros mismos como adultos tal vez nos tenemos que cuestionar cuántas veces cuando vemos o escuchamos una noticia de esa naturaleza nos alarmamos, cuántas veces cuando vemos en la calle una agresión de una persona contra otra comentamos con nuestros hijos lo mal que está, o inclusive cuántas veces nuestros propios hijos nos ven a nosotros agredir verbalmente a otras personas, a veces sin suficiente motivo. Estamos naturalizando la violencia en nuestra sociedad de una manera que luego no puede estar desprendido de estas consecuencias. Uh-huh. Ahora bien, esto no es nuevo, y en nuestro país además esta situación de la violencia se ha ido permeando al sistema educativo de manera cada vez más grave, y no se diga en un país en donde no existía reclutamiento de niños y menores para actividades delictivas. Hoy eso es una realidad. Hoy tenemos reclutamiento forzado en Ecuador, tenemos hechos de violencia que suceden a ese nivel, y por supuesto tenemos el bullying y la violencia física como recursos a los que acuden los niños y los jóvenes para resolver sus conflictos, y lo vemos con naturalidad. Tú decías, lo más alarmante es quienes miran y en lugar de detener la agresión, lo aupan, ¿no? Dale, eso sucede justamente porque ya no nos sorprende. Entendemos eso como algo absolutamente natural, como un mecanismo adecuado para resolver nuestros conflictos, para resolver diferencias que a veces son absolutamente insignificantes, ¿no es cierto? Entonces, es todo una cadena que está atada a un contexto mucho mayor. Sí, tenemos que mirarnos al espejo, ¿no? Y decir qué estamos haciendo mal. Ahora, la ministra Alegría Crespo calificó la agresión como brutal y dijo, como madre y educadora, manifiesto mi rechazo absoluto, añadiendo que el ministerio pues actuará con todo el rigor ante el caso. Desde su experiencia como ministra, ¿qué significa para el sistema educativo gubernamental emplear todo el rigor en un hecho que ocurrió fuera de un colegio? Bueno, creo que es un análisis profundo. Primero, creo que hay una medida
que debemos adoptar toda la sociedad en su conjunto, atado a lo que te decía hace un momento, que es asumir la corresponsabilidad. Nosotros ahora, desde la fundación que dirijo como directora ejecutiva, que es CRISFE, uno de los principales ejes es el desarrollo de habilidades socioemocionales y el pensamiento crítico, y creo que esto es una prioridad también del ministerio. ¿Por qué? Porque una persona, un niño, debe aprender a decir que no, debe aprender a definir qué está bien, de qué está mal, y no solamente seguir una tendencia o... ¿En qué participa y en qué no? En qué participa y en qué no, dices, saber cuál es su opinión, no solamente seguir la opinión del líder del grupo, que normalmente además... puede ser muy fácil en la adolescencia, en la infancia, recordemos, caer en eso, ¿no? Caer en hacer lo que las otras personas nos dicen, caer en el reclutamiento. Desarrollar ese pensamiento crítico es una función esencial de la casa y de la escuela, y eso es un elemento fundamental. Debemos crear entornos seguros dentro de las escuelas deben ser entornos protectores. Esto es un elemento esencial desde la política pública educativa. Debemos trabajar en educación para la paz, la ciudadanía y los derechos humanos, y con esto quiero decir la introducción de elementos en el currículo que existen, habilidades y competencias descritas en el currículum nacional vigente, y a iniciativas que tiene el Ministerio de Educación para fomentar la educación y la cultura de paz. Pero debemos hacerlo de una manera que se siga ingresando o incorporando a un aula de clase de una manera mucho más natural, metódica, comenzar a medir también los impactos y entender que no debemos solamente enseñar cuáles son los derechos de los niños. Cuando hablamos de educación en derechos humanos y convivencia, no hablamos solamente de enseñar cuáles son tus derechos, sino cuáles son tus deberes, cuáles son tus responsabilidades, y deben existir consecuencias. Y ahí viene otro elemento, que es el elemento normativo, que la Ley Orgánica de Educación Internacional prevé algunas sanciones cuando hay hechos de violencia. De hecho, hechos de violencia dentro del sistema educativo, su sanción tipificada en la ley es la separación del estudiante, o sea, la expulsión. Pero este es un caso complicado porque sucede fuera de las puertas de la unidad pero educativa. Además, según el ministerio, pues dijo que se habían activado inmediatamente todas las rutas, los protocolos que habían que seguir en el tema. La agresora, según entiendo, fue separada de la presencialidad, no de la institución, sino de la presencialidad, y va a continuar clases desde su casa, ¿no? De manera virtual. ¿Considera usted adecuada esta medida preventiva? Ahora, obviamente, uno dice, ¿qué nivel de agresión? Hay que sancionar a esa niña, pero esa niña también está pasando por un problema. Es decir, correcto, si está generando ese nivel de agresión y todos los que están alrededor están mirando y están aupando, todos tienen un problema ahí. Correcto. Hay que tratarlos a todos. Sí, y ahí debemos ser muy cuidadosos, sobre todo cuando estamos tratando con menores de edad. Debemos ser muy cuidadosos de llegar más en profundidad a ese análisis. ¿Qué es lo que pasa en ese entorno? ¿Qué es lo que pasa con el individuo? ¿Qué es lo que pasa en el aula? ¿Qué es lo que pasa en el colegio? ¿Qué es lo que pasa en su comunidad? Porque es muy sencillo caer en la tentación de apuntar el dedo a alguien, de buscar el culpable. Es muy humano buscar quién generó esa agresión y que reciba esa persona la sanción. Nosotros como sociedad buscamos a la persona culpable, se sanciona y pasamos al siguiente. Claro, tema. vemos esa agresión, vemos a la víctima sufriendo esa tremenda agresión, pero no estamos, como tú dices, claro, yendo más atrás, viendo qué sucede dicen, para que esta niña una sanción así. Y dices, ok, listo, ya hay sanción, pasamos al siguiente tema. Y no, eso es lo que no debe suceder. Independientemente de cuál sea la sanción que define el ministerio en función del marco normativo vigente y este caso, que es algo que le compete al ministerio, creo que a nosotros como sociedad nos compete dar ese paso atrás y decir, este caso me debe llamar la atención para poder poner de nuevo en la palestra el debate de qué debemos hacer para que esto no se repita. Y esto sí tiene un elemento sancionatorio, definitivamente debe haber consecuencias a una acción. Bueno, el caso ya fue remitido a la Fiscalía, ¿no? ¿Verdad? Y ahí están esas instancias que no son el ministerio, la Policía Nacional, la Fiscalía, etcétera, que tienen distintos organismos que tienen capacidad de actuar en casos como este. Pero nosotros debemos también empoderarnos y decir, bueno, ¿qué debe cambiar para que esto no sea recurrente? Porque tampoco son casos aislados. Estas cosas cada vez las vemos con mayor frecuencia. Vimos los tiros que se dieron en el otro colegio, en el Central Técnico, entre jóvenes. También que metieron un arma a la clase. Gisela, no podemos pensar que esto pasa por el sistema educativo. El sistema educativo también es víctima de lo que sucede en el entorno.
es parte de esa comunidad, es parte de esa sociedad. Lograr que la escuela siga siendo ese espacio y ese entorno protector es responsabilidad, por supuesto, de la autoridad nacional, de quienes están en el colegio, pero es una responsabilidad de la sociedad. En medio de esa responsabilidad y de lo que estamos viendo ahora, obviamente usted dice hay mucho que trabajar detrás, ¿no? Es el hecho de la educación como sociedad, del trabajo psicológico, de cómo le hacemos a esta nueva generación que entienda la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, que parece que las tienen muy confundidas, pero eso es un proceso grande, porque llegar acá nos tocó tiempo. Así no era este país. Llegar a donde hoy estamos tomó muchos años. ¿Cuáles son las medidas, María, urgentes que tenemos que tomar? Como por ejemplo el hecho que decían cuando querían revisar las mochilas a los estudiantes que entran al colegio para evitar que lleven armas, se dice no, la ley no nos permite, no podemos actuar de esa manera. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar? Claro, y ahí hay una delicada línea entre las medidas preventivas y las medidas digamos, que se implementan una vez se presentan estos hechos. En las medidas preventivas tienes una enorme diversidad de elementos y lo que es realmente más efectivo es tal vez lo que dura un tiempo más en implementar. No son así como se demoró en hacerse notar este cambio en la cultura de nuestras instituciones educativas y de nuestra sociedad, y vemos una sociedad en sí más violenta. Ese cambio, esa reversión también va a ser lenta, pero es importante que lo hagamos. No podemos postergarla, no podemos pensar que solamente con una medida inmediata va a cambiar y se va a solucionar todo. Tenemos que ir a la fuente del asunto y comenzar a pensar cómo, por ejemplo, estamos educando a nuestros hijos a ser críticos con la información que reciben en redes sociales. ¿A qué edad le permito acceso a los niños a dispositivos a través de los cuales reciben noticias sin que se filtre si son veraces o no? ¿Cómo enseño que puedan verificar fuentes? ¿Cómo distingo cuando hay una imagen creada por inteligencia artificial de una imagen real? ¿Qué debo hacer cuando tengo una duda? ¿Con quién debo consultar? ¿A quién debo denunciar? Todos estos elementos que parecen obvios son la base de lo que debemos debatir. ¿Cómo en la legislación y en nuestra sociedad estamos trabajando eso desde el punto de vista normativo, pero también desde nuestras casas como familias? ¿Qué tipo de límites ponemos en nuestros hogares o qué tipo de acciones estamos emprendiendo para generar estas capacidades? ¿Cómo también comenzamos a premiar, no solamente castigar, pero también a premiar y reconocer las acciones de bondad? Las acciones de solidaridad, las acciones que tienen que ver con el apoyo al otro y a la comunidad. Y es volver a trabajar. Se habla mucho de los valores en las unidades educativas y yo creo que mucho de ese deseo de las personas del retorno de los valores tienen que ver con este sentido de que estamos juntos en el mismo barco y que nos tenemos que apoyar. Y no solamente es castigando la acción que está mal, sino es premiando las que están bien y reconociendo que si bien pasan cosas así, también pasan cosas maravillosas, y recordarnos que el mundo, si bien tiene muchos desafíos, también tiene muchas oportunidades y gente bondadosa y gente de bien, y tener ese toque positivo. Luego, en la parte de la introducción de medidas de seguridad dentro del sistema educativo, ahí hay una línea bien delgada y una línea roja que nosotros como suscriptores de Ecuador, suscriptor del Acuerdo de Escuelas Seguras de la UNESCO, ya desde hace muchísimos años, desde el año 2018, uno de los elementos que esa declaración promueve es que debemos evitar que se militaricen o que se vuelvan en espacios de violencia formal las unidades educativas, que deben considerarse espacios neutrales en cualquier conflicto y espacios seguros. Entonces sí, prevenir, pero cuidado. ¿Está de acuerdo con el pedido de que se declaren emergencia las instituciones educativas que pidió la UNE? Yo creo que podría ser un tema más semántico que otra cosa. Yo creo que siempre debemos estar claros que una declaración de emergencia viene de la mano de un presupuesto y de una acción específica a ser implementado. Eso habría que ver si es que es posible en este caso. Yo pienso que más allá de una declaratoria son las acciones que se van a implementar. Hay mucho trabajo por hacer definitivamente ahí, María. Yo le agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, pero es un tema que nos deja mucho análisis y mucha reflexión. Hay que trabajar como sociedad, no solo como ministerio o como institución. Tenemos que trabajar como sociedad juntos. Yo le agradezco muchísimo. Gisela, yo a ustedes, muchas gracias por la invitación. Nos acompañó María Brown, ex ministra de Educación. Regresamos en